pues diremos que así como aquella foto que todo el mundo recordamos de 1904, cuando en la redacción del periódico Regeneración, ahí en la calle de Cuba, se extendió una manta que decía la Constitución ha muerto. Yo creo que hoy estamos presenciando la muerte de la Constitución mexicana. Estamos presenciando la muerte de lo que se logró en la Revolución mexicana, los derechos sociales, las instituciones que surgieron de la Revolución mexicana. Esa Constitución, bueno, que a pesar de todo todavía tiene aspectos muy avanzados, pero que cada día van deteriorándola, y al grado tal de que hoy ya esa Constitución que emanó del 17, con el derecho a la educación, al trabajo, los recursos naturales en manos de la nación, el derecho a la tierra, el reconocimiento a la propiedad social, que no podemos olvidar que ahora uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana y del reparto agrario del cardenismo, pues ha sido el hecho de que la mitad del territorio, de 200 millones de hectáreas, 103 le pertenecen, es propiedad social, le pertenecen a campesinos ejidatarios de manera colectiva. Esto no ocurre ni en Rusia. Esto fue una transformación social. Bolivia, que cambió su constitución hace pocos años, no ha logrado ni siquiera un pálido reflejo de lo que esto significa. O sea, la propiedad social como institución, como fundamento de la nación, de los diferentes Méxicos, porque ahí lo que se está reconociendo también son realidades culturales, geográficas, históricas, de los pueblos originarios que desde hace más de 500 años han sido expoliados, explotados y maltratados, colonizados, por supuesto. Y por el otro, pues también el reconocimiento de la lucha campesina contra las haciendas que recuperaron su tierra, ¿no? Todo eso que refleja la Constitución. Es decir, los ejércitos populares fueron derrotados militarmente, pero su ideario, su programa, se vio reflejado en la Constitución. Entonces, ese ideario, de alguna manera, en el imaginario popular nacional, ha sido la bandera de todas las causas y las luchas populares a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, desde la lucha por la democracia hasta la defensa de los derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos presenciando. No estamos ante cualquier cambio, estamos ante la destrucción de la historia de México y la destrucción de las conquistas. Entonces, esto tiene que ver porque estas mal llamadas reformas estructurales, pues son la última generación, la segunda o tercera generación de reformas que iniciaron con Miguel de la Madrid, pero que sobre todo con Carlos Salinas se aceleró la privatización de todos los bienes públicos, empresas públicas, recursos naturales. Ahora que se recuerda todos los días al Grupo México, pues nadie recuerda que fue Carlos Salinas el que les entregó parte de la Reserva Minera Nacional, y no solo eso, les entregaron Cananea, que era la principal mina de cobre del mundo. Entonces, esa riqueza que hoy ostentan, pues ha sido también subsidiada por nosotros, porque era parte de nuestros bienes. Entonces, todo esto que ha ido ocurriendo en este último periodo, gracias a la traición del PAN, gracias a la traición del PRD, porque no vamos a olvidar quienes hicieron el Pacto por México, que es la carta de intención redactada en Washington, redactada en los Estados Unidos y firmada pues por los actores subordinados de México, que son pues sus nuevos centenados. Entonces, lo que estamos presenciando no es solo la desfiguración de la Revolución Mexicana, es ante todo la vulneración, y yo diría prácticamente la jubilación de la soberanía nacional. La soberanía nacional pues tiene muchas acepciones. Una es la integralidad del territorio, otra significa poder disponer y decidir de manera soberana sobre los recursos naturales. Hoy vemos que ya las leyes que se aprobaron, la reforma energética, la reforma a las energías renovables, los cambios a la ley minera, pues lo que están haciendo es acabar con este derecho y entregar al usufructo de los recursos naturales a la propiedad, a extranjeros. Ya seamos más concretos, ni siquiera la oligarquía local le va a tocar tanto. Entonces, y quienes son transnacionales de México, pues estarán, haciendo asociaciones con capitales internacionales. El asunto está en que esta desfiguración
de la soberanía nacional. O sea, bueno, el otro aspecto de la soberanía nacional es decidir el tipo de desarrollo que un país debe tener para beneficio de su población. La apuesta de Peña Nieto, la apuesta del PRI, la apuesta del PAN es entregar todo, digamos, el bienestar de la población, lo que lo componen, es decir, el hecho de tener un trabajo, el hecho de poder tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a un mínimo de bienestar. Ahora todo se lo están entregando en manos del mercado, de tal manera que lo que significa es que van a empezar a dejar de ser derechos para convertirse en servicios por los que hay que pagar, servicios por los que hay que devengar una cantidad de dinero, quien tenga dinero, y en ese sentido pues eso representa pues la destrucción de la soberanía nacional. Y esto se dice fácil, pero estamos ante un cambio histórico. Yo recordé en un principio la foto de Flores Magón y Librado Rivera, esa foto tan histórica y famosa. Pues estamos en una situación similar. Esa foto se da en un momento en el que las reformas porfiristas habían ya hecho un cambio de fondo de todo lo que era el país. Había aprobado las leyes de deslindamiento, que era una manera, la ley de desamortización, una continuación, para acabar con la propiedad de las comunidades indígenas y campesinas, para entregarla a petroleras, mineras y a las grandes haciendas. Entonces estamos regresando, hay un retroceso histórico, pero no solamente es un retroceso en las leyes, realmente el país se enfrenta al riesgo de desaparecer como nación, y quedar convertido en un territorio digamos ahora sí que a merced de poderes fácticos, llamados así eufemísticamente, digamos por su nombre, en manos del capital. Argentina hoy lucha contra los capitales buitres que quieren acabar con, imponerle sanciones económicas por tomar decisiones soberanas en materia energética y de bancos. Pues aquí no vamos a negociar con los fondos buitres, aquí nos van a gobernar los fondos buitres, porque las petroleras ya no son de Exxon, ya no son de Chevron, le pertenecen a Lehman Brothers, le pertenecen a los grandes bancos, a las calificadoras, aquellos que causaron la crisis del 2008, que están provocando una transformación internacional, que están acabando con los derechos de los pueblos en Europa, que están transformando el estado de bienestar, que Europa había sido el emblema internacional en materia de derechos, en materia de reconocimiento, de avances educativos, de salud, en fin, de todo lo que han gozado. Pero esto no fue, digamos, una concesión gratuita de los patrones, de los gobiernos, de los empresarios. Esto fue la lucha social. Ha sido las guerras mundiales, ha sido las revoluciones, la guerra civil española, las luchas en Francia, en Alemania, en fin, ha sido la clase obrera, los trabajadores, la población que ha luchado por sus derechos y han logrado, digamos, han constituido estados de bienestar para compensar, digamos, la inequidad de entrada que existe en la relación entre el trabajo y el capital. Pero bueno, esas son conquistas sociales en el desarrollo de los pueblos. Hoy estamos en un retroceso internacional, porque están desmantelando el Estado social. ¿Para qué? Para entregarlo a manos del mercado y directamente de los grandes capitales. Eso para nuestro país significa, con estas reformas, que no va a haber defensa legal de la población frente a los intereses empresariales. Una contribución del derecho mexicano, por ejemplo, que ha sido el derecho de amparo, una figura que creó los juristas mexicanos para defenderse de abusos del gobierno, del Estado. Esa figura ya no les importa destruirla, acabarla, sepultarla, para dejar inerme a la población frente a los intereses de las grandes mineras. Y digo esto porque las reformas en materia energética, si ustedes ya han leído un poco sobre ello, pues sobre todo es la legalización del despojo y dejar sin defensa a los pueblos, a los campesinos, a los pequeños, medianos y hasta grandes propietarios en el campo, pero también en la ciudad. Si hay una obra de infraestructura energética, una gasolinería, una generadora de electricidad, una transmisora de electricidad, tendrá prioridad por encima incluso de la habitabilidad del lugar. Entonces eso no lo está visualizando la gente. Se está legalizando
leyes de coloniaje. Por eso yo empecé con el tema de la soberanía. Se está legalizando el despojo del extranjero sobre el nacional. Entonces no va a haber gobierno que nos defienda. Entonces, ¿qué hace un pueblo cuando un gobierno ya no lo defiende? Cuando las instituciones le están volteando la espalda. Y ahora vamos a poner a prueba a la Suprema Corte con el tema de la consulta popular, porque queremos que nos pregunten si estamos de acuerdo o no en que se entreguen los recursos del petróleo, los minerales y el gas a manos extranjeras, porque pues el petróleo no es cualquier cosa. El petróleo es el motor del mundo. Sin petróleo no hay industria, sin petróleo no hay movilidad de las mercancías, sin petróleo pues no hay ropa que traemos, ¿verdad? Casi toda se lleva de petróleo, incluso las fibras naturales que utilizamos llevan hilo de petróleo, las sillas donde estamos sentados es petróleo, en fin, las calles donde la mayor parte de las calles están pavimentadas con asfalto, es petróleo. Y todo hoy desgraciadamente todavía la civilización, la humanidad depende del petróleo. Entonces es una mercancía la más importante en materia de desarrollo, en materia de futuro y en materia de posibilidades económicas de cualquier país. Esa riqueza que nos dicen que no vale nada porque ya no teníamos nada, pero ahora que se están cambiando las leyes está apareciendo petróleo hasta en la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos han engañado. Ellos sabían que había petróleo. Calderón sabía perfectamente que había muchísimo petróleo en aguas someras, en tierras bajas, y de petróleo de alta calidad, que es el que realmente ambicionan. Entonces estamos frente a este hecho, pues tenemos que ver cómo organizar la defensa del pueblo, porque ahora sí que es un destino ineludible. Si ellos quieren apoderarse de todo, como decía un encuentro hace semana y media en Atenco, la semana pasada en Atenco hubo un encuentro de defensa del territorio, de la tierra, de la vida y de la soberanía, donde participaron más de 80 organizaciones, más de 300 delegados, y donde se discutió, que conformar una convergencia nacional para la defensa del territorio, la defensa de los derechos y la defensa de la vida. Porque además el modelo que subyace a este proceso de despojo, pues es criminal. Lo estamos viendo en Sonora con la contaminación de los ríos. No hay autoridad que haga valer la ley ambiental, ni siquiera la salud de la gente. Entonces, están privilegiando, están, poniéndose al lado de los depredadores humanos, de los depredadores de la naturaleza, los depredadores de la civilización. Esto es un retroceso civilizatorio, vamos a la barbarie. ¿Por qué? Porque si no hay reglas civilizadas para poder convivir y buscar un desarrollo para las sociedades, y lo que se está haciendo es legalizar el libre juego de fuerzas, de que el que tenga más fuerza va a tener más poder y va a tener más recursos y más economía, pues eso nos lleva a lo que Hobbes llamó alguna vez la guerra entre los hombres. Pero eso no es la naturaleza humana como él pensó, es la naturaleza del sistema que hoy nos domina, del modelo neoliberal capitalista que hoy nos domina. Está poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque no les importa acabar con la naturaleza, acabar con las reservas de agua, acabar con la biodiversidad, con los bosques, si lo que quieren es obtener ganancias. Entonces, esa es una paradoja. Y la otra es, por ejemplo, en el caso del petróleo, decía, es el motor. Vamos a entregar la principal riqueza que tiene México a manos extranjeras, porque encima, ya en la letra chiquita de la reforma constitucional nos damos cuenta que las petroleras en gran medida no van a generar empleo porque van a traer técnicos de fuera. Y ya lo podemos ver, ciudades como Villahermosa, donde ya están operando Halliburton, Schlumberger, todas estas petroleras, Chevron, en fin, Exxon. Ya el personal que están contratando es venezolano, estadounidense, australianos, vienen de todo el mundo, pero no hay mexicanos. Entonces no es verdad que van a generar empleo. Tampoco es verdad que va a haber una cadena de producción, porque justo en la ley se quería poner que hubiera un mínimo de integración de la industria, mínimo un 35% como estaba anteriormente, de que la cadena de producción nacional fuera proveedora de la industria petrolera para garantizar que hubiera generación de empleos, una cadena propia, mercado interno
y todo eso se anuló, no se permitió que se fuera. Entonces es la destrucción del país. Y luego están muy preocupados porque la gente se está dando cuenta de que es un engaño. Por eso están con la campaña mediática en televisión, por eso van a invertir muchos recursos en convencer a la gente. Van incluso a manipular las tarifas eléctricas por regiones, por colonias, por zonas donde haya más resistencia, para que la gente baje la guardia y crea que está bajando los precios por materia energética. No van a bajar los precios, porque si la lógica es obtener más ganancias, ¿por qué nos van a conceder, digamos así, que nos dan la concesión graciosa de beneficiarnos? Y los que se quieren beneficiar son ellos vienen solo a robarse todo, extraer todo y hacerse las grandes industrias. Entonces, y no para desarrollar el país. No hay un proyecto en estas llamadas reformas estructurales, no hay un proyecto de desarrollo nacional. Se habla de la reforma educativa, que esa es la base para promover la formación intelectual de cuadros técnicos y profesionales que requiere el país. Perdón, la reforma laboral para los maestros, llamada reforma educativa, está abriendo la puerta a la privatización y al empoderamiento del empresariado frente a un derecho constitucional y un derecho social. ¿Y para qué? Para promover valores más bien y criterios de carácter empresarial. Si no, ¿cuál es el principal sujeto, digamos, de la discusión, del debate de materia educativa? Pues es Televisa. Mexicanos Primero. Es el señor, el hijo del que es el ejecutivo, bueno, el llamado cacique y el Fidel Velázquez de los empresarios, Claudio X González, su hijo, que preside esa fundación. Están viendo cómo van a se van a licitar las evaluaciones de los maestros, los exámenes, las aplicaciones, todo eso va a requerir de recursos. Pues ya tienen sus empresas educativas que van a hacer estas evaluaciones con sus propios criterios. Pero esto es la punta del iceberg solo en materia educativa. Ya están las empresas educativas norteamericanas asociándose a las universidades mexicanas privadas para convertir la educación superior en un negocio. Bueno, diría uno, bueno, en un negocio, ok, van a formarlos bien. No, van a formarlos en función de sus intereses. Entonces olvídense, ¿para qué va a desaparecer la filosofía, la poesía, la literatura, las ciencias sociales? Porque esos no importan para la productividad, entre comillas, de las empresas. Importan para la sociedad, para el desarrollo armónico de la sociedad, para reflexionar en materia de convivencia, en materia de cómo puede construirse pensamiento e instituciones que vayan a la par del avance civilizatorio. Sin filosofía, pues no hay civilización, y la quieren borrar y nos quieren imponer una sola filosofía, la filosofía de que aquí solo importa, y el sentido de la vida y el sentido del hombre y la mujer y de los pueblos es obtener ganancias. Y entonces, ¿qué valores van a asociarse a obtener ganancias? A beneficiarse en lo personal. Pues ahora sí que la competencia entre unos y otros, el despojar a uno frente al otro, en lugar de promover valores como la solidaridad, el apoyo, la ayuda mutua, el encuentro, ahora sí que compartir, el intercambio de experiencias, una profundización de la democracia social, o sea, no solo la democracia electoral y el derecho al voto, sino la democracia social, de buscar la igualdad o disminuir las desigualdades sociales. Todo eso va a desaparecer porque ya no son valores que le importen a las grandes empresas. Y entonces, en lugar de querer tener ciudadanos libres, conscientes, formados, educados cívicamente, con formación de su historia, sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos, lo que quieren son esclavos. El tema es que cuando nos demos cuenta de eso, pues va a estar un poco más difícil poder cambiar la circunstancia, porque esto va muy rápido. Veamos lo que está pasando en donde han intervenido nada más en los últimos 5 o 7 años. Irak, un país que había logrado un desarrollo social, ya no hablamos institucional, y bueno, no va a defender a una dictadura, pero sí el modelo de una sociedad laica, una sociedad donde por primera vez se reconocieron los derechos de las mujeres, donde había una formación profesional, donde había instituciones, el derecho a la educación, el petróleo se utilizaba
si ustedes quieren, para armar un ejército, pero también para beneficio de la sociedad y para crear infraestructura. Entonces, todo es, ¿hoy qué es? Hoy es una zona de guerra, destruido completamente el origen de la civilización, que fueron a saquearla. El ejército norteamericano tenía el catálogo de todas las obras y incluso el muestrario. Hay un libro que documenta todo esto, de cómo había comandos del ejército privados y del ejército oficial que ya tenían el catálogo de esculturas, papiros antiguos de la Mesopotamia antigua, que lo querían coleccionistas privados. Entonces, esa es la perversión a la que nos está llevando este modelo, a acabar con toda la, digamos, la riqueza social y distribuida, digamos, socialmente, la cultura para todos, la idea de que el avance de la civilización va a mejorar a la propia humanidad. Eso ya, digamos, el horizonte que estamos viendo con esta guerra geopolítica de los recursos energéticos, que es una guerra, es lo mismo que está pasando en México. Aquí aprobaron reformas para entregar nuestros recursos, pero en Crimea se la anexó Rusia. Digo, había una votación, pero es una anexión. Así empezó la Primera Guerra Mundial, nada más que no nos acordamos. Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? Pues es la guerra del gas. Entonces aquí hubo una guerra contra el pueblo de México y ni las manos metió. ¿Por qué? Porque la clase política, los gobernantes no gobiernan, son empleados de los grandes intereses, son empleados de Germán Larrea, el señor del Grupo México, que está destruyendo nuestros ríos y está contaminando el agua y que no quiere pagar, además, no quiere pagar las indemnizaciones. Entonces, ese es el tipo de modelo que nos vamos a enfrentar, ese tipo de despojo al que nos quieren llevar. Pero también en las ciudades hay un modelo de desarrollo, digamos, de infraestructura y de desarrollo urbano, de la mano de los grandes corporativos que hacen, digamos, masifican las casas, tipo Geo, tipo Omex. O sea, yo estoy hablando de nombres de empresas, pero son nombres de funcionarios. Omex, los Han González, los Han Ron. Geo, pues son los mismos socios de Arturo Montiel, asociado con empresarios panistas. Entonces, ellos están haciendo negocios también con los gobiernos. Entonces, no podemos permitir que en las ciudades la especulación inmobiliaria, la especulación del gran capital sea el que decida las obras de infraestructura, las vialidades y la habitabilidad, porque entonces va en sentido contrario a lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que estar muy pendientes, porque sobre esta ciudad se cierne la especulación, y por una razón muy sencilla. Aparte de la disputa por las mercancías, por las materias primas, llámense, unas son minerales, petróleo, energía, también los alimentos son materia de especulación. Hoy 12 empresas tienen el monopolio de todos los alimentos del mundo, y en nuestro país son 4, y todas son extranjeras. Ellos tienen monopolio del maíz, del trigo. Si ellos cierran la llave, nos matan de hambre. Entonces no hay soberanía. Si un pueblo no produce sus propios alimentos, no es soberano. Y a eso nos están llevando. Nos vendió la idea Carlos Salinas de que era más barato afuera comprar los alimentos a China, a la India, hasta Argentina, el trigo y la carne, que era más barato todo eso. Pero ¿qué estamos viendo ahora? ¿Y qué nos dice el Fondo Monetario y el propio Banco de México y los economistas, tecnócratas que están en el poder? Pues que ahora, como ya comen 3 veces los chinos, ya no alcanzan. Y ahora ya los de la India comen 3 veces al día. Y entonces ya los mexicanos empezaremos a dejar de comer 1 vez al día, porque así está la geopolítica de la alimentación en el mundo. Entonces necesitamos recuperar nuestra soberanía. Y nuestra soberanía solo la podemos recuperar si el pueblo asume aquello que Morelos escribió en los Sentimientos de la Nación y que plasmó en la Constitución de Apatzingán, que fue la idea de la soberanía popular. Es decir, que la soberanía reside en el pueblo, en la gente, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno. Eso todavía está en nuestra Constitución, es el artículo 39, pero esto es lo que legitima el derecho del pueblo a cambiar su situación. Ahí lo decía en unas palabras muy bonitas, decía: si el gobierno
atenta contra la felicidad del pueblo o no cumple la tarea de ir, de fortalecer, digamos, de beneficiar y de promover la felicidad del pueblo, el pueblo tiene derecho a derrocarlo, el pueblo tiene derecho a cambiarlo, tiene derecho a rebelarse frente a la injusticia. Tenemos que apelar hoy a eso, porque estamos viviendo un régimen de injusticia y no es un proceso natural, no es un proceso de la maldad de los mexicanos y además nos quieren convencer de que ni siquiera somos trabajadores, que dependemos del exterior porque somos tan flojos que no podemos ni siquiera producir lo que necesitamos. Tan tontos. Entonces, eso no es verdad. La gente que más trabaja es la que menos gana. Realmente, o sea, los campesinos trabajan todo el día y su producto pues no tiene precio. El obrero trabaja, bueno, ya no 8 horas porque ya se acabó las jornadas de 8 horas, 12 o más, las que pueda, y ya no le van a pagar por la jornada, van a pagar por hora, ¿no? Y bueno, nos dicen, no, es que hay que contemporizar, hay que volvernos como lo hacen en el mundo, o sea, tenemos que modernizarnos, ¿no? Todavía nos vienen a vender la idea de que nos estamos modernizando, cuando en realidad estamos en un retroceso histórico, estamos regresando a la edad de las cavernas, con computadoras, pero en esa lógica. Entonces, necesitamos informarnos bien de lo que está pasando, porque realmente es grave lo que está sucediendo. Entonces, cada elemento de la realidad está en disputa de su interpretación. ¿Cuál es el origen de los problemas de México? Vivimos una guerra social promovida pues por intereses extranjeros, disfrazada de guerra contra el narcotráfico, una guerra que decide en los Estados Unidos, que además se libra con armas norteamericanas, pero las vidas son mexicanas, ¿no? Y además para atender o defender intereses que no son nuestros, son del vecino del norte. Entonces, por ejemplo, ahí se nos dice, ¿cuál es la interpretación? No, pues es que son los delincuentes que están fuera del sistema, que están envenenando la mente y los corazones y los cuerpos de nuestros jóvenes, y en fin, y se están aprovechando de eso, y entonces hay que acabar con ellos. Perdón, no nos engañemos, las grandes mafias que controlan los mercados de la droga son los mismos bancos, y están asociadas a los fondos de inversión, y están asociadas además ahora a otro tipo de inversiones. Si no, recordemos quién inició en Asia, después de la guerra de los Boxers y todo eso, todo lo que sucedió con China, para llevar opio al mundo a través de la morfina y luego a través de la heroína, pues la familia Bush. Y entonces estamos en realmente la realidad no la vemos, la vivimos, pero no la vemos, porque lo que vemos es la interpretación de lo que nos dice la televisión, es la interpretación de lo que nos dicen los medios de comunicación. Ahora, cada vez la gente les cree menos, por eso están muy desesperados, van a salir ahora con una gran campaña para convencernos de las bondades de la reforma energética, porque saben que el 80% de los mexicanos rechazan esta reforma, porque ya vieron que vamos a pagar más por la luz, vamos a pagar más por la gasolina, y por lo tanto vamos a pagar más por todo. Si sube la gasolina, y como ustedes recuerden en qué momento se decidió desmantelar ferrocarriles nacionales y apostarle todo a la gasolina y al transporte de mercancías a través de las autopistas y los autotransportes. Ya no se acuerda nadie que Carlos Juan González pues era cacique del transporte, el pulpo camionero se les decía entonces. Bueno, un tal Figueroa de Guerrero, otro, y ahora el Grupo México, y ahora otras empresas asociadas que están, digamos, son los dueños del transporte. Bueno, como se sube la gasolina, pues subirán las mercancías, porque pues, se transportan por la vía terrestre de los automotores, no por la vía del ferrocarril, que es más barata, que ahora, por cierto, el Grupo México tiene casi toda la concesión junto con una empresa estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, ahora que estaba yo hablando de esto, pues la bestia es del Grupo México. Pues, imagínense, o sea, estamos frente a puro criminal. No les importa asesinar, matar o que caigan a las vías o a donde sea y mueran los inmigrantes. ¿Por qué? Pues porque ya están siendo la fuerza de tarea de los intereses norteamericanos.
y los intereses de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de los grandes capitales de Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, donde hay muchos mexicanos o de origen mexicano, es que no nos quieren como pueblo, quieren todo lo que hay en México, todas sus riquezas, quieren incluso el dominio geopolítico del país, pero no lo quieren a los mexicanos. Entonces nosotros, ¿por qué aceptamos este trato discriminatorio y de esclavos y nos subordinamos a sus intereses? Esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces, pues yo decía, bueno, en materia de cualquier tema está en disputa su interpretación, y ellos nos van a querer convencer de que todo lo que están haciendo es por el bien de nosotros, y pues realmente hay que ver la realidad. Esto es un robo, un despojo, pero además va a generar más violencia, y bueno, no es el tema porque es muy complejo hablar aquí del asunto, pero bueno, hasta los grupos de narcotraficantes forman parte del mismo sistema. La mercancía pirata, yo les recomiendo un libro que se llama Gomorra, de Roberto Saviano, periodista italiano perseguido por la mafia siciliana y la mafia napolitana, y ahora la calabresa, porque acaba de escribir un libro que se llama 000, que es cómo gobierna la cocaína el mundo. Entonces, ahí él en un juicio que los fiscales italianos le hicieron a la mafia napolitana, empezaron a descubrir cuáles eran los negocios. Y entonces la descripción de los negocios es muy bonita. Nada más voy a poner un ejemplo. El libro empieza brutalmente con un container en un puerto de Nápoles, en el puerto de Nápoles, que se desengancha uno de los... Entonces se balancea el container y empiezan a caer cuerpos de miles de personas que estaban dentro del container, chinos que trabajaban en Italia de manera ilegal, en talleres del sudor. Nunca salieron del puerto, o sea, ahí llegaron de China, ahí trabajaron, ahí se murieron, pagaron, digamos, su familia para que los trasladaran y los fueron a enterrar a China, y entonces iban todos, pero eran todo puro trabajador. Y entonces se descubrió que la misma empresa Button, o cuál les gusta, Umbro, o cuál les gusta, Nike, o la marca que quieran, contrata a las empresas que producen con esos talleres del sudor. Por lo mismo pueden estar en Tailandia, que pueden estar en México, que pueden estar ahí en el primer mundo, ¿no? Con trabajo esclavo, trabajo de niños en muchos casos. Hacen la misma mercancía que se circula por 3 vías. Hacen el producto original que va a las tiendas de boutique de alto costo. Hacen el producto medio que va a la clase media, que medio la copia, pero también de tienda departamental. Y hacen esos mismos manos, con la misma mercancía, con los mismos materiales, hacen el mercado pirata que llega por Tepito o por donde quiera. Y son la misma empresa, de acuerdo con la mafia. Y entonces revela que el capitalismo actual es un capitalismo mafioso, un capitalismo que está en la depredación de toda toda la base civilizatoria, productiva, cultural, de convivencia. Entonces no les importa. En este libro que yo les decía que salió este año, que se llama Cómo gobierna la cocaína, que es muy interesante porque ahí habla cómo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, involucraron a los cárteles mexicanos en el negocio de la cocaína para pagar la guerra de Estados Unidos en Centroamérica y en Asia. Entonces ahí describe cómo fue esto, y ahí no voy a ampliar más porque bueno, ahí está el libro de Los Señores del Narco de Anabel Hernández, que en parte cuenta esta historia. En fin, y bueno, para decirlo en términos muy llanos, para no ahondar en esto, es que son los mismos intereses, y todos los mismos bancos que lavan el dinero pues son los mismos que van y ahora van a venir a invertir en petróleo. O sea, se llevan el dinero de la cocaína, porque además lo están lavando en el sistema financiero de Estados Unidos y de México y de Europa, evidentemente, ¿no? Por eso pueden hacer triangulaciones como la de Monex, porque es el mismo procedimiento con que la han comentado. Triangularon los fondos y pasaron por Italia, pasaron por Israel, regresaron por el norte de África y luego vinieron a México, esos con los que compraron la elección del 2012. O sea, fue un diseño mafioso para lavar el dinero. Cuando Andrés Manuel y el movimiento, la coalición, el movimiento progresista descubrió las cuentas de Videgaray ilegales en Scotiabank, tal es la mafia que controla todo, que regañaron a Scotiabank que estuviera ese documento, que existiera el documento, debe haber desaparecido. Entonces
el poder no lo tienen los que están enfrente, lo tienen otros que no vemos. Entonces tenemos que recuperar nuestro país, tenemos que heredar algo a nuestros hijos, un país como pues un país libre, un país democrático, un país que haya un desarrollo para todos. Y la actual élite económica y política, porque también la élite económica, la oligarquía local, pues ya nos están vendiendo como esclavos y nos están vendiendo a estos intereses. Y yo decía, por ejemplo, el tema de la violencia. La violencia normalmente la asociamos como algo antieconómico, antipolítico, antisocial y anti todo. Y la interpretación que nos hacen ver o pensar a través de los medios es que es algo ajeno y que es externo, y entonces hay que cerrar filas. Sí, hay que cerrar filas, evidentemente, pero lo que no nos dicen es la verdad película, es parte de lo mismo. Y entonces, en este libro, por ejemplo, de Roberto Saviano, es muy interesante porque él dice, se piensa que la violencia, o sea, nada más pensando en los Zetas o no sé, en cualquier cártel y lo que pasa, la violencia espantosa, salvaje, que luego ya los medios no quieren hablar de ella, por cierto, para pensar que ya el país está en calma, porque es la estrategia de comunicación del gobierno, de control. Él descubre, a través de una investigación por varios especialistas, tanto de derechos humanos como gente que investiga sobre psicólogos, etcétera, acerca de esta crueldad, de esta violencia. Esta violencia no es innata. Esta violencia no es que los mexicanos sean crueles y violentos por sí mismos. Esta violencia es aprendida. Y entonces revela los ritos de iniciación. O sea, para que alguien pueda asesinar a otra persona de esa manera, tiene que dejar de ser persona, dejar de ser humano. Pero eso no es voluntario, te enfrentas a un proceso de degradación personal para poder llegar a ese proceso de degradación frente a otros. Eso se aprendió en el ejército norteamericano. Esas son estrategias de contrainsurgencia basadas en la guerra de baja intensidad, diseñadas para Vietnam, después para Centroamérica y para toda la guerra que han desarrollado ilegal en el mundo. Bueno, pues esa la aplicaron, la llevaron al mundo del narcotráfico. Y entonces ahí los caiviles, que era una tropa élite formada por el ejército de Estados Unidos, en Fort Worth, en la Escuela de las Américas, como los Zetas, como los GAFE, los grupos de aerotransportados de fuerzas especiales creadas en el 94 para combatir a los indígenas zapatistas, los entrenaron. Y luego, qué curioso, se van al narcotráfico y no pasa nada. O sea, como si fuera tan fácil, yo me voy, me entreno, me hago un Rambo y luego me vuelvo... ¿Qué tal si uno de ellos se va con los zapatistas o con el pueblo? Se va y dice, bueno, ¿y por qué no ocurrió eso? Que podría haber sido también lógico, al menos uno. Entonces, eso no ocurrió porque les tienen seguimiento, porque están formados ideológicamente, tienen un trabajo psicológico con ellos. Y entonces, dentro de las pruebas psicológicas es el proceso de deshumanización, los vuelven máquinas de matar. Entonces, por eso las técnicas estas de los caiviles que vimos aplicadas contra el pueblo de Guatemala, ahora lo vemos en los combates o en las guerras o en la lucha contra la población que tienen los cárteles de la droga. Entonces, es la misma escuela. Y entonces se ha ido revelando en la lógica del control de los territorios cuál es el papel de estos grupos. Pues son para favorecer el capital. Y en algunos lados ya están asociados a las petroleras, a las mineras. Entonces, ¿para qué? Para defender los intereses de la empresa contra la población. Entonces, si no mal recordemos Aquila, en Aquila, donde se dio el origen de las autodefensas en Michoacán, fueron los indígenas. En Aquila, en Ostula, donde declararon que frente a el despojo y la destrucción de territorios se armaron para defender su territorio. Esa gente sigue en la cárcel y crearon una figura a través de gente que también legítimamente está en contra de que le sigan robando la producción y las ganancias de sus limones, etcétera. Gente que tenía legitimidad en su demanda y su exigencia de que hubiera paz y no hubiera violencia, combinada con grupos de gente ya que trabajó o ha sido asociada al crimen organizado. Entonces, ¿para qué? Para borrar este mal ejemplo de un pueblo organizado, como ocurre en Guerrero con la CRAC, la policía comunitaria, que no es lo mismo,
porque esa, digamos, no es lo mismo un cuerpo policíaco nacido de la comunidad que rinde cuentas a la comunidad que una guardia rural o el narcotráfico o una autodefensa que quién sabe quién rinde cuentas. Entonces ahí esa es la diferencia de los procesos que están pasando en el país, y bueno, es parte de la complejidad que estamos enfrentando. Yo nada más diría que frente a esta realidad, para que no nos deprimamos, porque puede ser bastante deprimente, pues hay mexicanos que sí están entendiendo de qué se trata. Afortunadamente no son uno ni dos. Yo recientemente hice un documental que se llama Sierra Norte por la Vida, que habla de la resistencia a los megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, y ahí los pueblos ya están organizados, y ahí los pueblos frente al Grupo México, frente a Carlos Slim y su minera Frisco, frente a los chinos que traen sus mineras, frente a la minera Outland, que también son chinos y canadienses, frente a otros intereses de empresas norteamericanas, hidroeléctricas, mineras y petroleras, la gente se organizó, y en los últimos 2 años ha corrido a todos, los sacó de sus territorios. Entonces este documental cuenta este proceso de lucha, de defensa, pero además, que eso es lo que con eso quiero concluir, lo más interesante, ¿qué están pensando esa gente? O sea, ¿qué están pensando los indígenas y los no indígenas que se están juntando para defender su territorio? Y a lo primero que recurren como idea es a la historia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos estas tierras? ¿Quién luchó por estas tierras? Y en el caso de la Sierra Norte, los totonacos y los nahuas de ahí, pues ellos pelearon en la batalla del 5 de mayo. Y lo primero que recuerdan es que nuestros abuelos pelearon el 5 de mayo. Ganaron estas tierras. Porque además, recordemos, ahí no hay propiedad social, es muy chistoso. Toda esa zona, todos son pequeños propietarios, porque se les reconoció, o sea, el gobierno les reconoció la tarea, bueno, el heroísmo frente a los franceses, y como resultado de haber ganado la batalla de Puebla, les dieron tierras, pero no, como el concepto era de pequeños propietarios, no campesinos, sino pequeños propietarios productores, tipo más bien granjeros estadounidenses, les dieron su pequeña propiedad. Entonces, a pesar de que no hay una propiedad social ahí, sí hay una dinámica social colectiva, y entonces eso es lo que les ha dado fuerza para enfrentar estos intereses. Y curiosamente, hasta el momento, digamos, ellos han logrado defender su tierra, han logrado imponer los intereses de la gente, y pues cuidado del agua, los bosques, y ni siquiera las hidroeléctricas han permitido que se construyan, ¿no? Entonces, lo interesante es la reflexión que ellos tienen, sobre todo porque no son solo los mayores, hay muchos jóvenes ahí en esos movimientos que están recuperando identidad, están recuperando sentido de pertenencia, y están recuperando sentido de la vida, porque ahora vivimos en un caos que ya ni siquiera sabemos por qué estamos aquí, si para agandallarse al vecino o para ser agandallado, si para dejarnos o para ser libres. En fin, tenemos problemas de identidad enormes, pero esta gente que está muy arraigada a la tierra y a su historia, sabe de dónde vienen y saben qué quieren. Y entonces, como buenos mexicanos, en el sentido histórico de la palabra, pues están apelando a su historia. Entonces, yo les recomendaría que vieran este documental, está en la red, se llama Sierra Norte por la Vida en YouTube, porque sí le están hablando, o sea, están hablando entre ellos, pero están hablando al pueblo de México y más allá. Y entonces están demostrando que sí hay posibilidades de enfrentar esta amenaza que se cierne sobre el país, y que tenemos las capacidades, tenemos las posibilidades y tenemos las herramientas. Es cosa de que las veamos y que las utilicemos en común, porque esto pues es una lucha de un pueblo, no es una lucha de un partido, no es la lucha de un grupo, no es la lucha de unos cuantos ni de un dirigente. Esto se requiere de la participación de todos. Entonces, ellos han hecho esta labor de información, siguen y continúan con la labor de información y de organización, y entonces ellos han logrado pues frenar este despojo, esta destrucción de su territorio, esta amenaza, pero saben que viene la segunda oleada ahora con estas reformas. Entonces ahí vamos a ver parte de la historia del país, se va a dirimir en la Sierra Norte de nuevo. Ellos piensan que vienen los nuevos franceses a quitarles sus tierras,
Y pues bueno, pues a ver quién va a ser de Zaragoza, ¿verdad? Pero ahí va, la gente se está preparando para lo que viene. Y más vale decir las cosas como son. No hay que engañar a la gente, para no crear falsas expectativas. El país está en disputa y hay que pelear por él. Y si no peleamos, nos lo van a quitar. Esa es un poco la lógica en la que nos instaló el régimen neoliberal. Y además, bueno, pues por eso han hecho los fraudes electorales, para que no quitarnos los avances, las herramientas, los elementos legales e institucionales que pueden proteger al pueblo de México, ¿no? Entonces, pues esto está en manos de la gente, está en manos de la población, y más vale apurar el paso para informarnos e informar, porque esa es la base de la concientización, tener una idea de qué está pasando, que sea distinta a la que quieren que tengamos, porque la que inducen los medios de comunicación y los vocingleros y los voceros del régimen es la inmovilidad, la sumisión y la pasividad. Y la verdad es que, pues, ahora sí que nunca mejor dicho, los héroes que nos dieron patria, hay que recordar por qué se movieron. ¿Qué motivó a un Zapata? ¿Qué motivó a un Juárez? ¿Qué motivó a un Hidalgo? Por eso también estamos enfrentando una relectura de la historia. La derecha y la derecha norteamericana y también la derecha mexicana están queriendo reelaborar nuestra propia historia, queriendo acabar con los mitos nacionales, ¿no? El mito del nacionalismo, acabar con un Hidalgo, y dicen que era un pendenciero, jugador y demás. Pues era una persona culta, y pues era una persona, más allá de los valores que pudiera tener la Iglesia Católica, era una persona que además demasiado culta, que sabía muchas lenguas. Por eso podía comunicarse con los indígenas que no sabían español, porque él sí sabía su lengua. Entonces también ahí hubo, digamos, ya no voy a extender en eso, pero hay que recuperar estas figuras señeras de la historia, porque el origen y la motivación que los llevó a hacer lo que hicieron es lo que nos debe llevar a nosotros a defender nuestro país y a juntarnos y a hacer lo posible por lograr que México sea libre y soberano, porque solamente es lo único que vamos a aceptar como relación frente a otros pueblos. Y yo lo digo con conocimiento de causa, porque habremos muchos mexicanos que no nos vamos a dejar, independientemente que haya también los Miramones y los Juan Almontes y demás, que son traidores. Pues ya sabemos, son traidores a la patria. Entonces, por eso les tiemblan las patitas cuando se les dice traidores a la patria, porque saben, ahí sí les llega, saben que lo son. Entonces, pues hay que decir las cosas por su nombre, y frente a los traidores por la patria, pues hay que recuperar nuestra patria, porque ellos la quieren entregar. Entonces, perdón, ya me alargué, ya no fue un diálogo, pero bueno, para mí hay un antes y un después. Las reformas marcan un México distinto y tenemos que pensar distinto. No podemos pensar como hace 10 años, porque el país ya es otro, ya son otras reglas, son otros intereses. Entonces las luchas sociales, democráticas, populares tienen que repensar sus estrategias, porque ya no funciona lo de antes. Si de por sí que lo de antes no funcionó, porque por muchas razones impusieron sus intereses, a pesar de que se defendieron cosas, se defendió la educación superior, los estudiantes estuvieron en huelga muchos meses en la UNAM, a pesar de que todo el mundo, o yo mismo puedo ser crítico de cosas que se hicieron, pero ellos, la lucha era legítima y defendían el derecho a la educación. Hoy todavía la UNAM es una institución pública donde no se cobra por estudiar en los hechos. Cada vez cobran más los servicios, pero si no puedes acceder a la universidad. Hay muchos candados, pero bueno, se mantuvo este derecho. Igual los maestros hoy están defendiendo el derecho a la educación y se están oponiendo a una reforma laboral, porque esta reforma educativa no es para mejorar la educación, es para acabar con cualquier vestigio de organización y de resistencia magisterial. Igual la reforma laboral, ahora sí propiamente dicha, pues es regresarnos al siglo XIX. O sea, están regresando antes de 1887 y la huelga de los mártires de Chicago. O sea, en Estados Unidos, como en el mundo, se hizo una lucha popular, obrera. Costó mucho que se reconocieran los derechos laborales, 8 horas de jornada para poder recuperar la fuerza
y poder, pues que no fuera una cosa de esquilmación. Bueno, pues eso ya nos están regresando al siglo XIX en materia de relaciones laborales. Nos dicen, bueno, en Estados Unidos se paga por horas, ¿por qué aquí en México no quieren que les paguen por horas? Sí, que nos paguen, pero que nos paguen los salarios de allá, porque aquí ganamos 10 veces menos. Pero ¿qué tal pagamos el teléfono o las cuentas bancarias? La luz las pagamos como si tuviéramos salarios de Estados Unidos. Por eso no, la gasolina pagamos más que en Estados Unidos y aquí ganamos 10 y es más, ganamos hasta en algunos casos 15 veces menos que en Estados Unidos y Canadá. Entonces, no es verdad que nos quieran equiparar. Esto es el robo descarado y si nos dejamos, pues allá nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que no nos vamos a dejar porque no hay margen. O sea, no hay margen para hacerse tonto, decir, bueno, no, ya que pasen y a ver qué sucede después. Es que los recursos son finitos y la voracidad, esa sí es infinita. Y entonces si los dejamos, nos van a arrasar. Nomás veamos el ejemplo del mundo, lo que están haciendo en otros países. Entonces tenemos que hacer conciencia y mientras más seamos y mejor organizados estemos y más informados estemos, mejores condiciones tendremos para esta lucha, pero también mejores condiciones les dejaremos a nuestros hijos. Es que lo que no hagamos nosotros se lo vamos a dejar a la próxima generación. Eso es muy irresponsable, porque ellos van a tener menos elementos de conciencia histórica, de enlace de la continuidad del país, incluso de saber cómo fue y cómo funcionaron las instituciones. Entonces es grave lo que está sucediendo y tenemos que tomar cartas en el asunto con la gravedad que eso tiene, ¿no? Entonces yo les digo, para mí es un antes y un después. México era uno, hasta antes de las reformas efectivamente que se aprobaron, pero para mal. Entonces ese cambio es histórico, pero es un retroceso histórico. Entonces tenemos que recuperar nuestro país y si nos dejamos, una cosa es que aprobaron las reformas, ahora a ver si las aplican. Y esa es la apuesta de muchos pueblos. Y mucha gente, y yo con eso ahora sí termino, está dispuesta a todo, porque no hay de otra. Entonces, mientras más organizados estemos, podemos hacer esta lucha por la vía pacífica. Entonces, no pasiva, pacífica. Y pacífica implica mucha organización, mucha capacidad de coordinación. O sea, ya no vayan a Cinemex, es del Grupo México. Ya no compren en Palacio de Hierro, es de Peñoles. Y ese señor de Bayeres no solo forma gente como Videgaray para que nos iban cobrando impuestos y nos vengan a entregar al exterior, también ellos destruyen la naturaleza. Imaginemos si es posible boicots, huelgas de pagos, formas distintas de luchar. Pero de 2 no importa, pero si lo hacemos 2 millones entonces ya pesa. Entonces tenemos que ir esto nos obliga a avanzar rápidamente en formas de organización que ni siquiera hemos experimentado en lo chiquito. La única gran resistencia que hay ahora en el país, digamos en un sentido más o menos nacional, es contra el cobro excesivo de las tarifas eléctricas. Más de 3,5 millones de mexicanos o de familias mexicanas no pagan la luz, como un acto de oponerse al aumento de las tarifas. Y están organizados. Y es Tabasco, y es Campeche, y es Chiapas, y es Oaxaca, y es la Ciudad de México. Aquí hay decenas de miles de usuarios organizados que no pagan la luz porque es arbitrario lo que cobra el CFE, porque estaban en contra del golpe que se le dio al ESME y la desaparición de Luz y Fuerza. Pues la ofensiva también aquí es muy grande, porque ahora va la fuerza pública a cortar la luz. Entonces, de todos modos la resistencia se mantiene, cortan la luz y la vuelven a poner. Vienen, no los dejan entrar, o la gente rechaza incluso a la fuerza pública, a la policía del DF, por cierto. Pues hay un proceso constante de resistencia, de defensa. Pues ahora de lo que se trata es de unirnos. La defensa de un territorio aislado está condenado al fracaso. Entonces las luchas gremiales, sociales aisladas están condenadas al fracaso. Necesitamos unirnos los diferentes y los que pensamos distinto, pero que queremos un país libre y soberano. Y ahí sí, la unidad no es por la consulta, como dicen ciertos intelectuales y ciertos personajes muy respetables, por cierto, de la iglesia y demás.
No, la unidad es en torno a los derechos, no en torno a estas cosas que, bueno, ojalá vamos a pelear que haya una consulta popular y no importa cuál sea, pero que se consulte a la gente. Las preguntas son más o menos equivalentes, una es más clara que la otra, pero las dos pues se contestan de forma negativa. Entonces, si son las dos, pues las dos, y si no una, no importa. El chiste es que se pregunte, que podamos por la vía del proceso democrático revertir estas reformas o contrarreformas que condenan la desaparición al país. Entonces tenemos que hacerlo por esa vía. Tenemos todavía un camino que luchar frente a la Suprema Corte, que va a ser la que decida si es legal o no hacer esta consulta. Pues todavía tenemos que movilizarnos, es obtener o conseguir las 2 millones de firmas y luego hacerlas valer. Entonces los derechos no son para siempre. Los derechos, si no los defendemos, se pierden. Entonces estamos en ese proceso. Si no defendemos nuestro país, lo vamos a perder. Bueno, sí, muchas gracias. Entiendo la necesidad de que se haga la solicitud de la consulta para ver si nos pueden tomar en cuenta o no, pero se me hace un poco iluso pensar en que van a acceder, o si acceden, en que no truquen los resultados, porque según nos preguntaron del metro, algo muy chiquito, y a nadie le preguntaron. Bueno, yo no conozco a nadie que sí le hayan preguntado si estaba de acuerdo o no. Entonces, aparte de la consulta, que yo creo que se toma solo como referencia o antecedente de que se hizo por la legalidad, digamos, ¿qué otra estrategia podemos ocupar o cómo hacerle sin estar esperando a ver si dicen que sí nos hacen la consulta o no? Porque se habla en futuro de que nos van a quitar, y yo digo, no, ya pasó, o sea, más bien ya es cínico, pero no es en el futuro, es ahorita, ya, eso ya pasó. Entonces, más bien, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a necesitar estrategias más agresivas, no violentas, digo agresivas en el sentido de hacer frente a lo que están haciendo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Aparte de la consulta, ¿qué podemos hacer para revertirlo? Esta pregunta también es hilada. Estamos oyendo qué está pasando en nuestro país, cómo nos están despojando, cómo nos estamos dejando. Lo que yo busco en este tipo de reuniones es orientación, además de la información. Bueno, sí. ¿A quién podemos recurrir? ¿Por dónde podemos entrar? Ajá, ok, hacemos la resistencia de no pagar la luz. ¿Con quién nos asociamos? ¿Quién nos puede asesorar al respecto? Yo ahorita, elucubrando, dije, bueno, ok, contactamos a quien pueda conectarnos y empezamos a mover la colonia. En mi utopía ahorita fue todo Nueva Santa María, vamos a lograr que no pague luz. Ajá, pero necesitamos alguien que nos apoye para hacer las conexiones. Ajá, y también el apoyo también, si se puede decir, legal, para poder soportar eso. Ajá. Entonces necesitamos saber hacia dónde dirigirnos, con quién dirigirnos más bien. Ya sabemos hacia dónde debemos dirigirnos, con quién dirigirnos en eso, con quién dirigir. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo de nuestro grupo, el cual está tratando de evitar las construcciones de edificios. Ya se ha logrado gracias a la señora Leti principalmente. ¿Con quién podemos hacer que se nos respeten nuestras mantas? ¿Cómo podemos hacerlas? ¿Cuál es la vigilancia? ¿Cuántas mantas se han perdido? 11 mantas. Ajá. Entonces, ver cuáles son los canales que podemos ocupar para lograr esos fines. Gracias. Pues otra forma es el día primero no salir de la casa, es lo que propone Gerardo. ¿Quién Gerardo? Gerardo Fernández Noroña. No salir y ya que todo el mundo se quede en casa y que no vean la televisión, por supuesto. Muy bien, ¿hay algún comentario más? ¿Sí? Habíamos iniciado con un concepto de soberanía. Este recurso finito del petróleo se basó en un hecho de soberanía, artículo 27 constitucional del gobierno progresista de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué lo hizo él?
Antes había habido algunos gobernantes que lo intentaron, pero él con una visión superior, ya en la proximidad del inicio de la Segunda Guerra Mundial, habló con su equipo. No les hago la historia para no cansarlos, pero dijo, está la Segunda Guerra Mundial de puerta. Estados Unidos se dice el campeón de la democracia, el respeto, etcétera. Van a estar distraídos con la proximidad de la guerra y es el momento que no los van a atacar. Y ahí que se vea si efectivamente practica la democracia. Y se hizo la extracción petrolera con apoyo popular, con consulta popular, con líderes de su época. Y luego, ¿qué ha pasado entonces con ese recurso que aporta casi el 40% del presupuesto anual de egresos de la Federación? Y en ese recurso, ¿en qué nos afectaría? Pues simplemente, si ya no se obtiene ese recurso que es billonario, en dólares billonario, pues lo vamos a pagar los ciudadanos. ¿Cómo? Pues restringiéndonos derechos, restringiéndonos prestaciones, etcétera. Bueno, la última. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Mira, yo soy Carlos Chavarría. Yo estoy en el movimiento. Ya tiene, pues, desde que empezó López Obrador, lo he seguido, me gusta su manera de pensar, por lo consiguiente, pues, acepto estar en la organización, pero también yo estoy ahora viendo un López Obrador débil. ¿Por qué? López Obrador, cuando empezó, era agresivo, nos convocaba a todos, teníamos información cada mes, ahora ya no vemos eso. Antes de que le dieran el registro de partido, estábamos más enterados, ahora ya no. ¿A qué se debe? Es mi pregunta. Ya sacó Andrés que renuncie Peña, ¿no? Salió en el periódico. ¿En qué parte no vio su agresividad? Sí, Andrés sacó y de la renuncia de Peña. Entonces, ¿en qué parte no ve la agresividad? Bueno, pero de todos modos, ya no son los movimientos de antes de López Obrador. Bueno, yo creo que las circunstancias cambian. Sí. Que hacer lo mismo que uno hace en un escenario distinto, pues no es lo mismo. O sea, si el escenario cambia, pues hay que cambiar también, digamos, de estrategia. Sí. Estamos ahora que hemos enfrentado ya 3 fraudes electorales, 2 seguidos. Entonces también la vía democrática tiene que repensarse. ¿Por qué? Porque no hay condiciones ni legales ni institucionales de respeto a la voluntad popular. Entonces, por sí misma no se garantiza la democracia ni la libertad de la gente. Pues tiene que construirse por la sociedad unas condiciones que hagan valer el voto, que hagan valer el cambio. Y eso no es solamente venir los fines de semana a un parque o afiliarnos a un partido. Hay que organizarnos. Y entonces, en lugar de pensar que la compañera que aquí encabeza la lucha para que no haya más edificios y por lo tanto menos agua y menos servicios, pues debe ser una lucha de todos nosotros, los vecinos de aquí. Y si, por ejemplo, estamos inconformes por los cobros excesivos de la luz, pues en lugar de que solo unos compañeros lancen la iniciativa, pues hagamos una iniciativa colectiva. Lo podemos contactar con compañeros que están en esta resistencia de la Asamblea Nacional contra los altos cobros de la electricidad, compañeros del ESME, en fin, hay compañeros aquí en el DF que están muy organizados y que pueden asesorarlos y ayudarles a que esto se haga bien organizado, sin exponer a nadie y dando garantías para que, por lo menos legales, de amparo y condiciones técnicas para no perder el servicio. Ahora hablaba en la mañana con Pedro Miguel, editorialista de La Jornada, que decía, pues él pasó de la resistencia a la independencia, porque ahora él produce su electricidad. Entonces me dice que yo te he invitado a una asamblea en la noche porque van a llegar 600 personas que quieren ver cómo le hizo para generar su electricidad y no depender de CFE. Digo, no es que sea una opción, simplemente digo que estaban ocurriendo cosas
y la gente le están llamando la atención. En el caso de la resistencia de la electricidad, pues es una lucha nacional, pues hay manera de contactar con los compañeros. Aquí se quiere iniciar o continuar un tipo de resistencia al respecto, pues podemos dar asesoría, ponemos los contactos, abogados y demás. Pienso que ¿qué es lo que va a ser distinto para lograr revertir esto, cambiar las condiciones? Miren, yo he escuchado mucho que, por ejemplo, el compañero Gerardo Brando Oroña y otros compañeros plantean la huelga nacional, paro nacional, y parece que es la gran cosa que vamos a lograr parando el país. Pues sí, ojalá se pare el país. Es importante que sea una protesta como en otros países, sí se puede. En México nunca ha habido una huelga general. Bueno, la única huelga general fue en 1914 y la hizo el ESME. Por cierto, ese fue la huelga que fundó el ESME y logró que se aprobara una ley de servicio eléctrico, en fin. Y la primera ley laboral de Carranza pues fue producto de esa huelga general. Entonces, en este país no hay una tradición laboral, se acabó en los años 30, 40, fuerte de organización de los trabajadores, que son los que podían parar el país, porque son los que trabajan y podían parar las industrias y paralizar la economía, que esa es la principal manera de paralizar un país. Pero entonces, ¿cómo le hacemos si ya la mayor parte del trabajo es informal? Ya ni siquiera que tenemos contratos, ya trabajamos en la calle, trabajamos de manera independiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer un movimiento nacional que desarrolle una fuerza capaz de que no pueda ser ignorada? Pues necesitamos que organizarnos. Yo pienso que tiene que ser una coordinación nacional, pero tenemos que organizarnos desde los territorios, desde las colonias. No se trata de hacer la suma de siglas, que se sumen 80,000 siglas, como ya ha ocurrido en las últimas décadas. Ha habido frentes nacionales para Pasto, que no han hecho nada, porque no han podido articular realmente más allá de manifestaciones. Entonces, ¿cómo dar ese salto? ¿Cómo cambiar las condiciones? Pues aprendamos de los pueblos de otros países. El cambio en Bolivia, que se dio por la vía constitucional y electoral, se logró 10 años antes con la defensa de los recursos naturales, con la guerra del agua, la guerra del gas. Destituyeron a varios gobiernos que defendían esos proyectos privatizadores y que utilizaron la fuerza pública contra la gente. Y la gente se organizó y los derrocó y generó condiciones distintas para que pudiera hacerse un cambio democrático y tener un gobierno distinto, con una nueva constitución que reconociera los derechos de la mayoría de la población, en este caso indígena. Entonces necesitamos generar ese motor de cambio social, esa lucha social unificada, que es un poco lo que, sin constituir un frente formal, simplemente apelando a la solidaridad, al apoyo y al caminar juntos, como se planteó en Atenco hace unos días. No se formó un frente, ni se formó una coalición, ni se formó una alianza, simplemente se acordó un plan de acción de aquí al 6 de diciembre y vamos a confluir y vamos a ir juntos movilizándonos. Una demanda evidentemente es que renuncie Peña, pero no basta con decir que renuncie Peña para ser radical. Hay que organizar a la gente, y yo pienso que bueno, pues este gobierno ya no sirve al pueblo de México, tiene que cambiar. Pero para poder hacer posible esto necesitamos que cambie el pueblo de México y se organice, porque sin eso no hay cambio. Y si el cambio empieza en nosotros mismos, empieza también en la colectividad, en nuestra colectividad. Y esta colectividad de aquí, pues debiera también pensar qué cambios necesitan su dinámica para empezar a imprimir un cambio en la colonia e involucrar a otros ciudadanos. Y ahí sí no importa, yo les digo, no importa qué partido sean, ni si son simpatizantes de fulano o perengano. Aquí lo que nos debe unificar es la defensa de nuestro país, la defensa de nuestros derechos y buscar que la transformación que necesita México pueda hacerse, ojalá por la vía pacífica, pero pueda hacerse. Y para eso necesita la gente organizarse y luchar. Entonces, y bueno, muchas veces no sabemos cómo, pero en el cómo, pues yo he aprendido mucho en las comunidades indígenas
de que tampoco sabían cómo, y se juntaron y dijeron, bueno, tenemos este problema, pues ¿cómo le hacemos? Y empezaron a indagar de cómo hacerle, y entre que lo que aprendieron de fuera y lo que la propia experiencia personal o colectiva les fue indicando, pues ensayo y error, porque perdonen, pero no va a ser a través de grandes planes nacionales ni de convocatorias nacionales a un paro general como se van a hacer. Ya una movilización nacional para paralizar un país es la consecuencia de un proceso, no el inicio de un proceso. Entonces tenemos que iniciar ese proceso desde la base, desde las comunidades, desde las colonias, desde las rancherías. Y si ahí está organizado defender este parque, el uso social de este parque, que no se privatice, que no tiren los árboles. ¿Qué es defender este territorio? Que el agua no se privatice, que el agua sea para todos, que haya buen servicio. ¿Qué es defender este territorio? Que aquí las obras públicas se le consulten a la gente. Las obras que vaya a haber de infraestructura, cambios de uso de suelo, tiene que ser consultada a la gente. ¿Qué es defender este territorio? Que no haya inseguridad. Y entonces vigilar a la policía. Hay que vigilar, a los ciudadanos tenemos que vigilar a la policía. Y también buscar la toma del espacio público. Esta es una manera de combatir la inseguridad. Haciendo un uso social de los parques, haciendo un uso social de las calles. Pues tenemos que, en lugar de meternos a nuestras casas, hay que salir a la calle con la gente. ¿A qué? A hacer fiesta, a hacer cultura, a hacer talleres, a reafirmar el tejido social, ese que está destruyendo este régimen, este sistema. Y es político. El macramé también es político cuando se hace con todas las amas de casa en una esquina, que además están cuidando la manta, que está en contra de que construyan un edificio, pero además su acto de resistencia no es agitar las masas, sino decir, compañeros, aquí amas de casa tenemos de tal a tal hora, porque se fueron los niños a la escuela y antes de hacer la comida pues tenemos 2 horas o 3, y entonces nos hacemos turnos, y unos en la mañana y otros en la tarde, y así cuidamos las mantas y hacemos un taller de manualidades o un recital de poesía, o los jóvenes y se puede organizar jornadas culturales de graffiti artístico para mandar un mensaje a los jóvenes de que hay que defender nuestros derechos, de que no te dejes no aceptemos esta como una condena, este destino que nos ofrece el actual gobierno y este sistema y este modelo económico de ser ninis, de no tener ni empleo ni tener educación y no tener futuro. Tenemos que revertir esto. ¿Cómo? La apropiación social del espacio público, la apropiación social de los temas, informarnos y actuar. Parece que es muy pequeño este espacio y es muy pequeña nuestra fuerza, pero si vamos convenciendo a los vecinos, aquí se va haciendo una fuerza muy grande para más cosas. Y luego si nos enlazamos con otros que ya están y comenzamos a desarrollar estrategias, hay que pensarlas. No es que alguien vaya a venir a decirnos qué hacer, hay que imaginarnos y hay que ver y construirlas colectivamente. Ese espacio de diálogo que se está generando entre movimientos y organizaciones, pero sobre todo entre movimientos, alrededor de ese encuentro de Atenco, que va a tener continuidad después del 6 de diciembre, nos debe llevar a un proceso de reflexión de cuáles son las nuevas formas de hacer política para la defensa de la nación, para la transformación. Y esas nuevas formas de política no es solamente convocar a votar o a ir a un mitin al Zócalo. Ya está bien, eso es importante, visibilizar la resistencia, pero hay que pasar a otras formas de lucha. Entonces, esas están en nuestras manos. Entonces, yo creo que si abrimos un poco nuestras mentes a todas las posibilidades que tenemos, vamos a romper el paradigma de lo político, porque lo político es la participación en los asuntos públicos. Y si tenemos que ahora nos quieren robar el territorio, además nos quieren robar la felicidad y aparte nos quieren ir a rinconar a nuestra casa, no, vamos a salir. Y vamos a salir a hacer cosas que nos retroalimenten como personas y que no nos hagan defender al mismo tiempo causas. Pues tenemos que cambiarnos el chip un poco de no solamente recoger firmas, no es solamente organizar que haya que tener representantes electorales o lo que sea. Hay otras formas también de lucha, que no son solamente enfrentarse a la policía, romper vidrios, agredir la propiedad como una forma simbólica de agredir al sistema, que en realidad, pues visto así psicológicamente, pues es un desahogo, eso no cambia nada. Nos vamos a sentir satisfechos porque quemamos una patrulla y
eso no cambia nada, y justifica la represión. Entonces, tenemos que empezar a dialogar qué podemos hacer, y en nuestras manos hay muchas cosas que hacer. ¿Por qué? Pues porque conocemos la realidad aquí local, y en esa medida podemos empezar a medir nuestras fuerzas y enlazándonos con otros para las grandes causas nacionales. Yo digo, si hay un Cinemex aquí, por aquí cerca, pues ir a volantear, decirle no entres a este cine, los dueños de este cine son ecocidas, los dueños de este cine asesinan mineros, recuerda Pasta de Conchos, los dueños de este cine hacen esto. Nada más no nos olvidemos que el Grupo México forma parte del Consejo de Administración de Televisa, que ellos se quieren lavar la cara con todo lo que están haciendo, pero también ahí tienen intereses económicos el Grupo México. Entonces tenemos que un poco abrir la expectativa, ser muy responsables con la gente, también digamos hacer acciones, pero siempre también pensar en cómo protegernos, cómo cuidarnos, si vamos a hacer un acto de desobediencia que nos pueda acercar a la seguridad pública o a la policía, bueno, pues ver compañeros aquí quienes son abogados, o contactar a organismos de derechos humanos, pedir observadores, pedir periodistas de medios que sí defienden las causas de la gente, en fin. Y entonces vamos rodeándonos de elementos que también dan seguridad y confianza a la gente, porque aquí lo importante es que si no le damos confianza a la gente de que esta es una ruta que va a tener resultados, decía la compañera, cómo ser eficaces, ¿no? El tema es cómo ser eficaces, cómo hacer los cambios, no es quién nos gana ser más radical. Es el tema de cómo hacemos los cambios. Los cambios deben ser radicales, pero las maneras como hacerlos tienen que ser eficaces. Entonces, ¿cuál es? La pacífica, si estamos organizados, o la violenta, que ya la tienen, el crimen organizado ya está por la vía violenta, para aplastar cualquier resistencia. Entonces, pensemos. Yo creo que sí hay elementos, y utilicemos nuestras necesidades cotidianas, nuestras formas de ser, y nuestras formas de convivencia, y pensémoslas también políticamente, cómo pueden servir para apropiarse del espacio, para fortalecer, para ser solidarios con las causas ajenas, y al mismo tiempo también para defender las propias, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil. Yo lo que veo es que es más sencillo de lo que nos imaginamos. El sistema es muy complejo, y sí, realmente es muy complejo. El manejo de la economía nacional, internacional, los grandes capitales, los flujos, etcétera, etcétera. Pero la realidad que vivimos es muy concreta, que nos afecta este sistema complejo, pero la manera de cómo contrarrestar los efectos nocivos de ese sistema, por lo mismo también son más sencillos. Ya decía, a mí me gusta decir una frase, digo ya, de Manu Chao, porque él es músico, pero además pues es un músico solidario con muchas luchas, incluso las mexicanas. Ha estado en Chiapas, en Guerrero, en otros lados, tocando para los movimientos populares. Y él decía, bueno, el mundo es muy grande, y para mí, como persona, pues me queda muy grande querer cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar a mi vecino, puedo cambiar mi familia, puedo cambiar mi cuadra, puedo cambiar mi colonia, puedo cambiar mi barrio. Si yo ya estoy cambiando el mundo de esa manera, o sea, el mundo comienza desde donde estamos pisando. Entonces, este cambio de la sociedad tiene que venir desde donde estamos, porque no va a venir de arriba. Ya cada vez los gobiernos son más débiles frente a los grandes capitales. ¿Por qué? Pues, bueno, ahora ya lo vemos, cambiaron y reformaron el sistema de cuentas nacionales, el presupuesto nacional, los impuestos, pues porque no quieren que el gobierno tenga dinero. Entonces, aunque venga un gobierno distinto, ya no va a tener dinero, porque ya las ganancias del petróleo se van a ir a otro lado, ya no van a entrar el presupuesto público, que es una tercera parte de los ingresos nacionales venían del petróleo. Entonces ya no va a haber, entonces por eso nos están aumentando los impuestos, y hay que decirle a la gente, al vendedor de la esquina, al del que vende las pepitas, que le quieren cobrar impuestos porque se están robando el petróleo. Y entonces, y estoy usando la palabra se están robando porque no se lo han acabado de robar, y todavía podemos defender ese recurso. Pues tenemos que
decirle a la gente, esta crisis que estamos viviendo es porque las leyes que están cambiando nos están llevando a un mayor castigo a la población, a una restricción de los salarios, a un aumento de las mercancías, de los combustibles, y lo tenemos que pagar. O sea, las ganancias de las petroleras también las estamos pagando. La renta petrolera que se van a llevar la vamos a pagar nosotros de nuestros bolsillos también. Entonces eso hay que decirle a la gente, y entonces tenemos que ir como visibilizando los problemas y dándoles una interpretación distinta a la de los medios, y esa es una manera de acercarnos y dialogar e invitar, dar confianza. Yo prefiero manifestaciones masivas que pequeños actos de confrontación que tampoco cambian nada, ¿no? Entonces, pero tampoco las manifestaciones por sí mismas cambian nada. Ya salimos en 2006 3 millones de mexicanos a decir no al fraude y no lo pudimos detener, a pesar del plantón, y todos nos siguen recordando esas afrentas del plantón. Bueno, pues en México se hizo el plantón y nos la cobraron y nos la siguen cobrando. Pero de repente en el mundo empezó a haber plantones por todos lados, en la Plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo, empezó a haber plantones en la Plaza del Sol en Madrid, en Barcelona, en Francia, bueno, hasta en Wall Street, y todo el mundo la celebraba en los medios de comunicación. Entonces aquí le cobraron al movimiento democrático de izquierda haber tomado el centro del país y la avenida Reforma, ¿no? Entonces, nada más para ver la doble moral con la que se manejan los medios, y entonces también tenemos que reflexionar sobre eso. Yo espero haber respondido las preguntas. Digo, esto es materia de debate a largo plazo, bueno, a mediano plazo, pero en el corto podemos empezar. Si hay que oponerse al desarrollo salvaje urbano que nos quieren imponer algunas autoridades delegacionales o de autoridades centrales, pues nosotros tenemos que hacer valer los derechos de los ciudadanos de aquí, y pues entonces organicemos la defensa del modo de vida de aquí. Pero también el agua viene, pues tenemos que ponernos a esa ley de aguas que va a privatizar, o que quiere privatizar, entregar a la administración privada el agua. Entonces, y así los servicios, y en fin, yo digo, ojo con las gasolineras. Viene la oleada de gasolineras, porque una vez que desaparezcan, o bueno, empiecen a disminuir las de Pemex, empiecen a darle concesiones a Exxon, etcétera, etcétera, con las reformas que hicieron, si esa esquina, por ejemplo, bueno, no porque es un banco, pero en la esquina de las Costillas, ahí quieren poner su gasolinera, van a ir por encima de los vecinos y del dueño, porque tendrán derecho, por ser una actividad de la industria energética, de acuerdo a la reforma, está por encima de cualquier actividad humana. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. Si viene, digamos, frente a la economía OXXO, que es una economía manejada por Coca-Cola, por el Diablo Fernández, que es el presidente de Coca-Cola México, que es un modelo depredador de la economía local, destructor del pequeño comercio, de la economía con la que vive la mayor parte de la gente, pues hay que oponerse a los OXXOs. Si nos quieren meter aquí las bodegas de Aurrerá, esas chiquitas que están metiendo en los barrios, que es la destrucción, y que además nada más vayan a ver qué venden, o sea, es puro desecho, pura lo que les sobra en las grandes tiendas. Entonces, y eso lo quieren, y entonces con eso destruyen la economía local. Hay que ponerse a que ocurra. Si quieren instalarlos un Walmart, ya de por sí aquí está rodeado de Walmart, ¿verdad? Pero si todavía además quieren meterse al centro de la colonia con un Walmart, perdón, no hay que permitirlo, porque yo les recomiendo mucho una caricatura de South Park, es muy grosera, pero sobre Walmart. Búsquenla en YouTube ahí, los de South, porque esa es una caricatura que crea conciencia del modelo Walmart. Es un modelo, absorbe todos los recursos, toda la economía local y destruye el tejido social, destruye la sociedad. Entonces no pagan impuestos y además se llevan todo. Y la ocupación de las tierras, si le interesa a las transnacionales. Sí, pero estoy refiriendo aquí en este espacio urbano. En el rural, ahí está claro que quieren despojar, pero lo mismo quieren hacer aquí. Por eso hay que estar muy vigilantes. Pues tenemos que convertirnos en ciudadanos auténticos, informados, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y con capacidad de acción. Si estamos en esas capacidades, ya estamos cambiando este país. No es el cambio de todo lo que queremos, pero ya empezamos aquí el cambio.
Y un cambio que aquí hay reglas, aquí viene un delegado, viene un diputado, pues tiene que respetar a la gente. Y que no venga a agredirla, que no venga a imponer. Y aquí hay demandas de la gente que también tienen que defender. ¿O qué están votando en la Asamblea Legislativa o en la Cámara de Diputados? También tienen que venir a informar. Y esa es la manera también como la sociedad se empodera. O sea, si este país tiene futuro es que la gente tenga poder. Pero eso no se lo van a regalar, ni lo van a legislar. Pues hay que tomarlo. Entonces, ese poder que necesitamos para cambiar este país está en nuestras manos. Nada más que no lo vemos. Pues es la unión, la organización, la experiencia común la que va construyendo ese poder. Y esa es la ruta. Yo no veo otra. O sea, la verdad es que como ya se ha experimentado tanto, esa es una ruta más concreta, más sólida y más real, porque es de persona a persona. Yo en estos momentos estoy haciendo un documental. En esa Sierra Norte hay un modelo de alternativo, yo digo, un ejemplo mundial, diría el director de la Jornada de Oriente que entrevisté sobre esta cooperativa en la Sierra Norte que se llama Tosepan Tatanisque. Tienen un banco, han construido 9,000 casas, tienen 8 cooperativas de producción de café, miel, pimienta, bambú, en fin, tienen un desarrollo propio, no dependen del gobierno, se apoyan en programas sociales para construir y para hacer cosas. Ellos han construido los caminos de esa región con apoyo también del presupuesto público, pero en lugar de que se lo den a los municipios para que se lo roben, ellos el material rindieron cuentas a las comunidades y lo construyeron los caminos. Entonces cambiaron las relaciones ahí, gobernantes gobernados, sobre la base de una organización que además está viendo y velando por el futuro. Es una, digamos, luego hablamos de eso, algún día vengo a hablar de eso, ya en 1 o 2 meses estará listo el documental, para que vean cómo la gente que parece más ignorante, más pobre, más alejada de la civilización y de la gente de razón, porque todavía se utiliza por esas regiones de Puebla esas denominaciones, clasistas, racistas y colonialistas, cómo ellos están construyendo una sociedad alternativa. No dependen de los bancos, no dependen del mercado, es más, le ponen precio a la pimienta mundial y a la pimienta nacional, porque tienen tal capacidad de producción que son el principal productor de pimienta orgánica del país. Entonces ellos han logrado, digamos, organizar a 24,000 personas en torno a esta forma económica, social, política, cultural. Tienen escuelas, están en proyectos de salud desde las familias. O sea, y tienen todo un modelo de guardianes de la salud por la familia, guardianes de la salud comunitarios, hacen asamblea, todo es asamblea. Tenemos un problema de salud porque aquí no hay clínicas, pues la asamblea, ¿y cómo le vamos a entrar? Y empiezan a diseñar estrategias para traer un médico, luego con el conocimiento de las plantas, con lo que tienen. Entonces, a partir de las asambleas han construido una organización súper compleja que atiende sus necesidades. Banamex ha querido destruirlos, Bancomer ha querido destruirlos, porque ya en esas regiones los bancos no funcionan, porque como aquí se presta dinero, se puede ahorrar dinero en mejores condiciones y además se reparten las ganancias cada año entre todos los socios. Es otra lógica completamente diferente, es economía social, es mercado solidario y es una vida, digamos, ellos están sobre la filosofía del buen vivir. Entonces ya su estrategia de transformación no depende de que si el gobernador es del PRI, PAN, PRD o de Morena, o si incluso si el presidente municipal es del partido que sea. Ellos ya están en un proceso que le ponen condiciones a los presidentes municipales, a los diputados, de todo. Entonces creo que es un buen ejemplo de que se puede hacer los cambios, que sí se requieren o sea, no es solamente desde las regiones como se va a hacer el cambio, pero sin las regiones no hay cambio. Entonces es las dos, es juntarnos todos en el país, pero al mismo tiempo desarrollar las capacidades y las posibilidades que tenemos en cada lugar. Hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia que está desperdiciado porque no hay mercado de trabajo, pero si aplicado socialmente, ¿cómo no? Y genera una economía propia también, porque estamos en el abandono, en el desamparo, y la manera de romper eso
es convertirnos en personas capaces de cambiar su circunstancia. Entonces no solamente enfrentando al poder, sino transformando el poder, que nos victimiza, que nos domina, que nos hace pasivos y que nos hace aceptar esto de manera, pues ahora sí que nos vuelve sumisos, ¿no? Entonces, ese es... después hablamos de ese proceso. De hecho, por eso empecé a hacer ese documental. Pues es gente de Morena, la mayoría, ellos masivamente se incorporaron, pero no dependen de su proyecto y su trabajo, no depende de eso. Lo que pasa es que ven a que a nivel nacional tienen que aliarse para hacer los cambios, si no ellos van a quedar aislados solos, ¿no? Y ahora está amenazado por las petroleras, las mineras, ese territorio, y ellos se están organizando y son una de las vanguardias en la defensa del territorio. Entonces, en fin, y todo el proceso que lo están haciendo es asambleario. Y creo, por lo que he visto y aprendido como periodista y como activista, pues es la asamblea. La asamblea sí funciona si aprendemos a escuchar. Si no queremos dominar en el discurso, sino ponernos de acuerdo, reflexionar juntos y ponernos de acuerdo. No es de que nos tiremos un choro mareador como el que estaba tomando la voz ahora, durante horas, sino que escuchemos y podamos recuperar las capacidades de todos. Aquí nadie sobra, todos necesitamos de todos. Entonces, cada quien puede encontrar su lugar, en qué es mejor, qué le interesa y cuáles son sus experiencias. Y entonces ahí los jóvenes y los mayores van a encontrar una correspondencia y un diálogo enriquecedor. Y ahí los que son profesionistas con los obreros, los que son amas de casa con quienes son artistas, por ejemplo, se empiezan a generar otro tipo de relaciones sociales. Esas están en nuestras manos. Entonces, se trata de cambiar la civilización, digamos, es un cambio civilizatorio, se trata de cambiar las mentalidades, pues están en nuestras manos hacer eso. En fin, ya lo dejo ahí porque si no, vamos a agarrar un audio. Dijiste hace rato que un compañero, bueno, de las organizaciones, estaba generando su propia luz. Hay manera de que se contacte con ellos. Fíjate que es muy importante para aprender y para saber. Yo sé que ahora últimamente han estado entrando al país plantas de luz portátiles, no sé, generadores. No sé. Sí, pero o sea, los generadores de luz solares dependen de gasolina. Sí, tienen que ser solares. Entonces, ahí si quiere, para no depender de este mercado energético, pues hay que ser, digamos, se quema gasolina o se quema gas para producir electricidad, o sea, es lo mismo. Aquí el asunto es que es generar la propia electricidad. Yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico Nacional hace todavía 10 años desarrolló esta tecnología de las celdas solares. Tenía una industria, producía celdas solares más baratas que las chinas y la cerraron. O sea, porque era obvio que no les interesa desarrollar tecnología propia, sino depender de las empresas. Entonces, si hay capacidad de desarrollo, necesitaría, digamos, él después de la resistencia, después de que se peleó con la policía, después de que lo detuvieron, ya dijo, ya no sé, necesito tiempo para escribir, no puedo estar dedicando todo el tiempo a resistir con la policía, ¿no? Y porque me vienen a acordar lo del CFE, entonces él hizo, pues eso. Pero esa tecnología se puede, o sea, no hay muchos ambientalistas en México que tienen, incluso ya hay en zonas rurales donde se utiliza la tecnología de las celdas solares para producir electricidad. Aquí el tema, tal como está, hay, CFE te lo permite, tú puedes tener celdas solares, producir tu electricidad y meterla al flujo eléctrico, pero eso es una trampa porque dicen que te pagan, finalmente dicen que te van a pagar si tú produces más de la que consumes. Pero pues eso, ¿quién lo mide? Esos medidores trucados electrónicos que pueden ser desde fuera incluso cambiados. Entonces CFE nunca va a perder. Y si es una empresa privada, menos. Entonces, pues sí, con gusto yo convoco aquí a Pedro Miguel o aquí con los compañeros, contacto aquí con los de SACPE o lo que sea y vemos, ¿no? Pues ya el problema que él tiene es que él lo hizo público en su Facebook, en la jornada, y ahora tiene 1200 personas que quieren, lo están buscando para ver cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, pues ese es un problema porque él es un individuo con mucha capacidad, pero es un individuo que está buscando sus alternativas. Entonces,
pues tendrá que construirse una colectividad Claro. que, si es una necesidad social, si son miles, pues lo mejor es buscar una tecnología más barata, o sea, de las celdas solares, y que por la masividad sea a bajo costo. Y si ya esto se convierte en algo más grande, pues hasta podemos crear una industria. Los conocimientos hay, los materiales hay. Entonces, pues es cosa de ponerse de acuerdo. Pues danos la dirección, los contactos, vamos a ver. Digo yo. No, sí, les digo, yo aquí con los compañeros voy a preguntarle, porque le digo que me invitó hoy en la noche porque ya le van a caer no sé cuántos ahí a pedirle asesoría técnica, ¿no? Entonces, Claro. pero ahí la idea es visualizar una ruta para crear un colectivo, y entonces ya tiene más, porque pues no es asunto de una persona, ¿no? Sino de todos. Entonces ahí es lo que yo creo que van a hacer, una asamblea o un colectivo, no sé. Depende de eso, yo los pongo en contacto con ellos. Órale. Y que vengan a platicarles la experiencia Claro. de ser autónomo con energía propia, ¿no? Bueno, prestada del sol. Pues muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuando no hay sol, lo que pasa es que esa es la parte que yo cuestiono de este proceso. Necesitas unas baterías muy grandes, de camión, varias, que son muy contaminantes. Ese es el gran pero de todo esto, es que los acumuladores de energía, para que tú acumules la energía del día para poder usarla en la noche, pues necesitas el acumulador, y ahorita la única tecnología que hay son los acumuladores. Por cierto, ahora en esa materia pues va a haber una disputa de mercados, ¿ya? Sobre el tema de las nuevas baterías que vienen, que son más baratas y más eficaces, pero solo 3 o 4 países tienen materiales de litio para hacerlo: Bolivia, México, China y Estados Unidos. Entonces, ¿Esas baterías? son menos contaminantes y más eficaces. Resguardan más la energía, se pierde menos energía, utilizan menos químicos, ácidos y eso que utilizan. Y es a bajo costo. Adelante, si vale la pena. Bueno.